para llevarles e informarles de las noticias acontecidas durante este día y durante la semana desde el miércoles hasta el día de hoy. Y no podemos dejar de hablar de lo ocurrido en el país en el día de ayer, el llamado blackout, que sería un caos negro. Y fue una situación un poquito difícil porque causó incertidumbre en la población y muchos comentarios que se ha hecho la población de qué sucedió, pero sobre todo en el momento de estar en medio de la situación, de cuándo iba a llegar la energía eléctrica, y algunos no somos ni siquiera testigos de situaciones que se presentaron, como en hospitales, gente que tal vez atrapada en un ascensor, muchas de los que trabajan a nivel con el tema de computadoras. El largo apagón causó, y todavía no tenemos los costos o lo que significó para mucha gente el tema del apagón. Escuché al de Proconsumidor, Eddie Hernández, hablar de que se le cubriría a la gente las pérdidas en su refrigerador por el tema del apagón. Entiendo que no fue tanto, causaba incertidumbre, pero no era tanto el apagón para que alimentos en el refrigerador se dañaran. Y una cosa importante entre todas las críticas que pudiese hacer la población o que pudiésemos hacer nosotros con relación a qué fue lo que pasó, los representantes o los que tienen que ver con el tema de la energía dieron las razones o las justificaciones necesarias o la ocurrida de lo que pasó. ¿Mentira o no? ¿Verdad? Lo que sí podemos agregar de todo esto es que es importante que todos los riesgos posibles sean mitigados y que se hagan pruebas, hipótesis, para tener como posible alternativa ante un evento como este. Por ejemplo, el metro, que es una unidad que se mueve con energía eléctrica, y mucha gente tuvo que caminar muchas cuadras o kilómetros para poderse movilizar, ya que está acostumbrado a moverse en este transporte y no estaba disponible por el tema del apagón. Entonces, eso debe tener alguna forma en la que por lo menos 2 horas, 3 horas pueda seguir funcionando con toda normalidad. Así es que eso es lo ocurrido y se está investigando. Yo no creo que pueda haber más información de la que se dio ayer de la situación causada. Así es que esperamos que situaciones como esta, sí podemos decir que ha ocurrido en Estados Unidos, que ha ocurrido para las líneas telefónicas, el llamado blackout. Así que esperamos que podamos solucionar y evitar situaciones como esta. Señores, como todos los miércoles tenemos una entrevista muy especial, así es que luego de la pausa venimos con nuestro invitado. Recuerden que nosotros estamos de 6 a 7 de la noche con entrevistas que ayudan a conocer, a tener nuevos conocimientos o a reforzar algunos conocimientos de informaciones que tal vez usted desconoce. Y en muchas ocasiones, si usted no ha estado involucrado en una audiencia, en un juicio, sabe de otros que han estado y tal vez hemos sido partícipe de hablar sobre un juicio que se le realizó a una persona conocida. Hemos hablado de muchas audiencias famosas y que las redes han dicho culpable, inocente, el juez se vendió, el juez no debió cantarle tanto, el juez debió cantarle tanto, debieron meterlo preso. En este país debe haber una ley que castre, una ley que mate, un sinnúmero de informaciones que hacemos nosotros. Y hoy vamos a preguntar a nuestro invitado sobre esos temas y que posiblemente muchos no tenemos la oportunidad de conocer cuáles son
las acciones o las cosas que llevan a un juez a tomar una decisión relacionada con un juicio, con un acusado, coacusado, con una persona que posiblemente es inocente, etcétera, etcétera. Hoy tenemos como invitada a la magistrada, presidente, juez, presidenta del Tribunal de Cotuí. Cámara Penal. De la Cámara Penal de Cotuí. Muy bien, bienvenida, Darianna Linares Corporán. Bienvenida, magistrada. Gracias. Y de una vez le pregunto, ¿por qué ser juez? Porque usted parece muy jovencita y desde su casa ya empezaba a administrar situaciones que se presentaban. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Para mí es un grato placer estar aquí y compartir con ustedes en el día de hoy. ¿Por qué ser juez? Realmente desde pequeña tuve el sueño, por decirlo así, de ser abogada. No de ser juez, sino de ser abogada. Sí, primero tiene que pasar por ser. Exactamente. Mi sueño siempre era ser abogada. Luego tuve la oportunidad, antes de culminar en la universidad, soy de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de culminar tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría General de la República como auxiliar, y desde allí nació ese amor por el derecho, esa pasión por el derecho penal. Luego participé en el concurso para defensora pública en el año 2009 y a raíz de culminar el proceso de defensor público para ser defensora, entonces me llegó la oportunidad de ser juez. Realmente nunca pensé ser juez, pero al momento de serlo entendí que esa era mi verdadera vocación y que era una oportunidad de hacer lo que realmente yo quería, que Dios me estaba brindando. Muy bien. Y se dice que dependiendo de las carreras que uno elige, es porque tiene alguna situación, un caso, por ejemplo, en el caso del derecho, posiblemente tenga un caso que defender en su interior. Si desea ser psicólogo es porque necesita autoanalizarse. Si desea ser contador es porque alguna cuenta entre la familia no está muy clara y así por el estilo. Y usted decidió estudiar derecho. ¿Algún caso que resolver interior? No un caso así en particular. Mi papá es abogado. Exacto. Y desde pequeñita al lado de él se identificaba con me su identifiqué con la profesión, con ciertas situaciones familiares también, y opté por seguir los pasos a él. No representa un tema de poder tener, porque un juez tiene mucho poder en sus manos, en el caso de cuando se le presentan situaciones, sobre todo los casos penales, de tener el temor de tener que tomar una decisión ante un caso, que de esos casos que se presentan. ¿No le ha pasado que, bueno? Hay casos más complejos que otros, realmente, donde hay que, como dice la sociedad o el lenguaje, hay que sacar de abajo. O sea, hay que verificar bien las pruebas, hay que verificar qué dice el derecho, la jurisprudencia. Entonces, ahí sí podemos entonces tomar una decisión que la que entendemos que es correcta. Primero fue abogada. Ajá. ¿Qué se necesita para ser juez? Para ser juez, Sí. Necesitamos pasar primero un concurso de oposición realizado por el Poder Judicial. Luego de entonces pasar este concurso, necesitas pasar 2 años en la Escuela Nacional de la Judicatura. Vencido entonces estos 2 años y culminar con éxito ese proceso, entonces es nombrado como juez de paz. En nuestro país hay varios casos que se presentan en los tribunales. Hay otros países que son más amplios. Por ejemplo, aquí tenemos civil. Tenemos materia civil, que también conoce la comercial. Tenemos la materia administrativa, tenemos inmobiliario, tenemos laboral y tenemos penal. ¿Qué se ventilan? Y tenemos también en la parte de niños y niñas y adolescentes. ¿Qué se ventilan en cada uno? En la parte civil se verifican intereses particulares, donde la sanción va respecto a una indemnización, contrario a penal, que la sanción conlleva penas privativas de libertad, penas más severas que en la civil y que en otras áreas. Tenemos la parte laboral que regula lo que es la
los conflictos entre trabajadores y empleadores. Tenemos la parte inmobiliaria, que resuelve asuntos respecto a la propiedad de los inmuebles, o sea, solares, todo lo referente a títulos, certificaciones No es tu de área, pero propiedad. esa área tiene muchas situaciones. En el caso de la inmobiliaria, por algunos fraudes que se han presentado en el país, y eso ha estado a la orden del día por aproximadamente 11 casos que se han ocurrido de fraudes y demás. Entonces, usted es penal. Ajá, estoy en la Cámara Penal. Muy bien. Allí se ventilan los casos que tienen que ver con crímenes, con golpes, etcétera, etcétera. Robos. En el ámbito penal verificamos aquellos delitos cometidos por los ciudadanos o que se le imputan y son sometidos a un proceso judicial. Cuando hablamos aquí de, por ejemplo, usted es presidenta, juez presidenta de la primera... De la Cámara Penal. En mi distrito judicial solamente tenemos una Cámara Penal. Ok. El unipersonal. Pero cuando hablamos de la primera, ¿es donde se ventila por primera vez un caso? No. No. En la jurisdicción penal tenemos diferentes etapas. Iniciamos con la etapa de investigación, donde su nombre lo dice, el Ministerio Público, que es el órgano encargado de esa etapa, realiza una investigación a los fines de procesar o no, o judicializar a una persona respecto a un delito que se le impute. Ese delito puede ser un homicidio, un asesinato, golpes y heridas, violencia de género, violencia intrafamiliar, asuntos de sustancias controladas, cualquier delito de los establecidos en el Código Penal. Entonces iniciamos con la investigación. Luego de esa investigación, que es realizada por el Ministerio Público, donde realiza todas las actuaciones preliminares del caso en sí, donde también puede solicitarle al juez órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, puede solicitarle al juez incluso la imposición de cualquier medida de coerción. Entonces, pasada esta etapa de investigación, pasamos a la etapa preliminar. En la etapa preliminar, que es un juicio de las pruebas, ahí el órgano acusador le establece al juez cuáles elementos de prueba cuenta o cuáles elementos de prueba encontró en esa investigación. Y a esos fines, entonces puede presentar una acusación en esa etapa preliminar. Si no encontró elementos de prueba suficiente a los fines de presentar una acusación, entonces podría hacerle un archivo a ese proceso. Pasamos entonces... Cuando hablamos de archivo es que la persona va a su casa y se archiva lo... Puede ser que el proceso quede sobreseído porque hay varios tipos de archivo. El legislador ha establecido en el artículo 281 de nuestro Código Procesal Penal varias causales por las cuales se puede archivar un caso. Este archivo puede ser de manera provisional o puede ser de manera definitiva. Provisional quiere decir que desaparecida la causa que conllevó a realizar ese archivo, por ejemplo, cuando no habían pruebas suficientes y se recolectaron en sí entonces elementos de prueba, ahí puede entonces desaparecer ese archivo, que es una facultad del Ministerio Público, no del juez, realizar el archivo del proceso. Y por el contrario, si entiende que es algo, una de las causales que sí son definitivas, entonces el proceso culmina ahí. Ya no hay que pasar a la siguiente etapa, que sería el juicio. ¿Qué puede pasar para que un juez le pueda aceptar al Ministerio Público la prisión preventiva? Sé que va a presentar pruebas y va a necesitar ver las pruebas, pero en la mayoría de los casos que vemos, que escuchamos, la mayoría son aceptadas, la prisión preventiva. Realmente, como te decía, en la etapa investigativa, el Ministerio Público recolecta todos los elementos de pruebas a los fines de sustentar una acusación en la etapa siguiente, que es la etapa preliminar. El Ministerio Público, a raíz de su investigación, puede solicitarle al juez una medida que se le imponga a ese imputado una medida de coerción. La medida de coerción no tiene un fin en sí en el proceso, sino que son medidas provisionales que tienen como objetivo que el imputado no se sustraiga del proceso. Otro objetivo es que el imputado no pueda destruir cualquier elemento de prueba o evidencia que pueda ser recolectada. Entonces, a esos fines, el Ministerio Público le solicita al juez que se le imponga a ese imputado una medida de coerción. Las medidas de coerción, según el artículo 226, pueden ser 7 medidas. ¿No podríamos llamar absurda, por ejemplo, porque si la persona está preso de manera preventiva
que él no pueda destruir evidencias. Si está libre, es decir, puede comunicarse con sus familiares, etcétera, etcétera. Desde la prisión preventiva puede mandar a destruir evidencias. Entonces, como que por eso yo le llamo absurda, porque él puede mandar a destruir evidencias. Si no se agarraron las evidencias inmediatamente, en Estados Unidos, y aquí me salgo un poquito, tienen la prevención de que van investigando de manera silenciosa al acusado y van viendo las cosas que pudiese, el acusado todavía no sabe que lo están investigando, le pueden preguntar algún caso, dónde estuvo la noche tal, etcétera, etcétera. Y ellos siguen investigando, muy bien, ya tiene algo, tuve con mi mujer, con mi esposa, con mi hermano, con mi hijos, tiene algo, pero ellos siguen investigando. Entonces, no es que está detenido, porque ya desde que sabes que estás detenido, podrías mandar a eliminar evidencia. Pruebas. Es decir, que estando libre o estando preso, podrían eliminarse evidencia. Podría, pero las medidas de coerción también evitan la fuga de ese imputado. Por eso al momento de imponerla, verificamos lo que es el peligro de fuga que tiene ese imputado. Verificamos cuál es arraigo tiene el imputado respecto al país. Arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo social. Entonces, también se verifica que a los fines se le impone una medida de coerción, también a los fines de que ese imputado no pueda sustraerse del proceso, independientemente de que pueda desvirtuar o no un elemento de prueba, estando privado de libertad. Pero recordarte que cuando una persona está privado de libertad, está bajo la guardia del Estado. Entonces el Estado debe velar de que esa persona privada de libertad no pueda desvirtuar ningún elemento de prueba. Muy bien. Hay casos o situaciones que se le presentan a un juez, como todo ser humano. Él es juez, es el magistrado que administra un proceso de juicio, de audiencia, porque está el Ministerio Público, que es el acusador, que por normalidad es el acusador o defensor de una víctima o de una situación, pero el juez viene siendo la parte como el árbitro. Entonces tiene de acusador a persona que es acusada, tiene una situación muy complicada porque tiene al Ministerio Público que lo acusa y tiene al abogado de la defensa, del acusador. Él solo tiene a su abogado que lo defiende. Y el juez que va a escuchar todas las opiniones y va a ver todas las situaciones, al final no es tan fácil salirse de esa trampa. Bueno, que lo mejor es no hacer nada. No, exacto. No estar en esa situación no es lo mejor. Pero si ya estás en la calidad de imputado, bien, nuestro sistema penal establece lo que es el derecho de defensa y resguarda ese derecho de defensa. Y por ende, el imputado no puede estar sin una defensa al momento de conocerse su juicio. Ahora bien, ese imputado y esa defensa técnica se van a enfrentar tanto al órgano acusador, que es el Ministerio Público, quien representa al Estado, como también se va a enfrentar a la parte querellante, que es esa víctima constituida como querellante y muchas veces como actor civil, que buscan alguna remuneración económica cuando se establecen como querellantes o actores civiles en esa calidad. Entonces, ese imputado también se enfrenta al Ministerio Público y se enfrenta también a esa víctima. Pero el Estado, a través de nuestro sistema penal y nuestra normativa procesal, establece ciertas garantías por las cuales el imputado puede garantizarse lo que es un debido proceso, una tutela judicial efectiva. Tiene derecho, implica un sinnúmero de situaciones para ambos, para el acusador y para el acusado. ¿Cuál es la parte más difícil para un juez? ¿Más difícil en qué sentido? En una audiencia. Lo más difícil. Bueno, te diría que tomar la decisión, pero de mi parte no sería nada difícil porque al momento de un juez tomar una decisión lo hace basado en los elementos de prueba. Lo hace conforme al derecho, a la jurisprudencia, a lo que se le ha llevado ante el plenario. O sea, cada uno de esos elementos de prueba presentados, tanto por el órgano acusador como por la víctima, cuando hablábamos que podría ser querellante o actor civil,
como también por el imputado, porque los elementos de prueba también presentados por el imputado son valorados por el juez. Entonces, al momento del juez tener todos esos elementos de prueba, conforme a lo que establece el derecho, conforme a la jurisprudencia, va a poder entonces verificar cuál elemento de prueba tiene más valor o más peso a los fines de tomar una decisión. Por eso yo entiendo que no sería ni siquiera la parte más difícil de tomar la decisión, porque uno lo hace conforme a las pruebas presentadas por tanto el Ministerio Público, la parte querellante y la defensa también. Que tiene que entrar en un análisis para ver ese punto que acabas de decir, cuál es más fuerte, cuál es... Esa valoración de los elementos de prueba la realiza el juez conforme a lo que establece el artículo 172 de nuestra normativa procesal, y establece que esa valoración el juez tiene que hacerla conforme a la lógica, conforme a los conocimientos científicos y conforme a la máxima de la experiencia. Magistrada Linares, hace un tiempo realicé una entrevista a una persona, el cual le preguntaba sobre los casos de acoso, de violación, etcétera, etcétera, porque ella le da mucho seguimiento a esto. Ella está en la Cámara de Diputados, es una persona de la sociedad que defiende derechos y demás. Es una mujer, no es feminista, dice que defiende el todo. Y decía que había muchos casos en que el acusado era inocente. Cuando el acusador podría crear evidencias que muestren que una persona es acusada, es decir, con una acusación falsa, y podría lograr engañar al Ministerio Público. Si engaña al Ministerio Público, ¿es posible también engañar al juez? El Ministerio Público, y es uno de los principios que rigen su accionar, es la objetividad. El Ministerio Público debe presentar tanto pruebas a cargo como pruebas a descargo en favor o en contra del imputado. Ahora bien, si el Ministerio Público realizó una investigación conforme a ese principio de manera objetiva, entiendo que debe ser una acusación basada en el derecho, basada en esa investigación exhaustiva que él realizó. Entiendo que no debe haber engaño alguno. Y el juez va a valorar, como te establecí ahorita, esos elementos de prueba. Entonces, a raíz de esa valoración que el juez hace, entonces va a poder establecer cuál elemento de prueba tiene más peso respecto a ese proceso. Y así va a poder tomar una decisión conforme al derecho, conforme a la jurisprudencia, no en base a cualquier parcialidad que pueda tener la víctima, por ejemplo, o el querellante. Hay un caso que acaba de dilucidar el Tribunal Constitucional sobre una persona que estuvo, a la cual le están mandando a devolver 10 millones de pesos por lo injusto, por la situación carcelaria que le dieron, diciendo que de alguna manera fueron falsas las imputaciones hacia esa persona. Y de esto puedo llegar al análisis que, por ejemplo, un juez tiene decisión propia para tomar la decisión de que un imputado vaya a la cárcel o sea absuelto. Respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, simplemente dio una indemnización porque entendía que esa persona había sido privado de libertad de manera injusta. Entonces ahí caemos nuevamente donde el Ministerio Público es el órgano que investiga y debe de realizar una investigación de manera objetiva y de manera exhaustiva. Ahora bien, en base a la decisión tomada por el tribunal, todos los tribunales o todos los jueces toman las decisiones conforme a los elementos de pruebas que les son llevados ante el plenario, conforme a esa máxima de experiencia, conforme a esa lógica, conforme a esos conocimientos científicos, no conforme a ninguna opinión, por ejemplo, de las redes sociales, no conforme a ninguna injerencia ni externa ni interna dentro del Poder Judicial. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de dónde salen, quién crea las leyes o las reglas establecidas en cada uno de los tribunales y por qué los jueces toman decisiones, si se les ocurre tomar la decisión positiva o negativa contra un imputado, si es una decisión de ellos o es que las leyes lo establecen.
En cada una de las audiencias, juicio que tenga que ver, que sea penal, que sea civil, que sea administrativo, que sea laboral, es decir, estamos conversando con la magistrada juez presidenta del tribunal de Cotuí, Cámara Penal de la Cámara Sánchez Penal de Cotuí. Ramírez. Continuamos hablando y ya dejamos una pregunta o hablamos reflexionando. ¿De dónde surgen las decisiones o en qué se basan los jueces para tomar en su accionar en el día a día de cada audiencia? Y ahí voy a dejar también abierta lo de la primera, decía que había un primer proceso que era el de investigar y luego la medida de coerción, que pudiese ser que ahí todavía no está definido completamente el juicio. Bien, respecto a las etapas, como veníamos hablando del proceso penal, teníamos entonces que esa medida de coerción no se verifica culpabilidad del imputado. Inicio por ahí porque a los fines de saber en qué se basa un juez para tomar su decisión, tenemos que iniciar del momento en que inicia ese proceso penal. Cuando hablamos de medida de coerción, no hablamos de la culpabilidad del imputado. Puede ser que a esa persona se le imponga una medida de coerción y ya luego en la siguiente etapa, por ejemplo en la audiencia preliminar, puede que se le dicte no al lugar en su favor. Y puede entonces también que si pasa la etapa de juicio, se le declare a esa persona no culpable. Entonces las medidas de coerción solamente tienen un fin en el proceso y es que esa persona no se sustraiga del proceso en sí. Aquí le quiero detener. ¿Esa persona en ese proceso se puede declarar no culpable? No, en las medidas de coerción no se verifica culpabilidad. Esa culpabilidad la dejamos para la etapa del juicio. Okay. En las medidas de coerción el juez lo que verifica es el arraigo que tenga esa persona. Si está en peligro la vida de la víctima, por ejemplo, si puede desvirtuar, como te dije ahorita, cualquier elemento de prueba o sustraerse del proceso. Esos elementos de prueba se verifican al momento de imponer una medida de coerción. Ciertamente la prisión preventiva ha sido la más utilizada. Entiendo, lamentablemente, lo entiendo de manera muy personal, de que realmente hay un uso excesivo de lo que es la prisión preventiva. Vemos en otros sistemas, en otros países, que sin importar el delito, esa persona puede seguir en su proceso fácilmente desde su domicilio, puede presentarse. Entonces, en las medidas de coerción no se verifica si el imputado cometió o no los hechos, sino que se verifica ese arraigo y verificamos entonces qué medidas se le puede imponer a los fines de que quede ese imputado atado al proceso penal. Luego entonces que se realice esa investigación, pasamos a la etapa preliminar. En la etapa preliminar, según los elementos de pruebas aportados por el órgano acusador en su acusación, el juez puede verificar entonces si tiene asidero, seguir en otra etapa, o por el contrario, debemos entonces dejar ese proceso hasta ahí y dictar un no al lugar. Si el juez dicta apertura a juicio, entonces remite ese proceso a la etapa de juicio, ¿verdad? Ante el tribunal. Puede remitirlo ante el unipersonal o ante el colegiado, dependiendo de la calificación jurídica y la pena que establezca esa calificación jurídica que se le imponga. Magistrada, entonces, ¿a usted nunca le dieron una pela injusta o escuchó de alguien que le dieron una pela injusta? ¿Una pela o una pena? Una pela. Una pela. Yo creo que sí. ¿Que le dieron una pela injusta? Sí, creo que sí. ¿Es una medida de coerción? Creo que sí. Sí, es una medida de coerción. No podemos verlo por ese lado, sino que el objetivo del legislador es que ese imputado se someta a ese proceso, tener esa seguridad de que va a estar ahí. Vamos a ponerla más, olvidémonos de la pela. La pusieron de castigo, que no podía salir de la habitación, no podía ver televisión. Es una medida de coerción. Es que la medida de coerción no puede verse como un castigo. Ni como una sanción, ni como una pena, sino como un instrumento en el proceso. Estoy loco por encontrar un legislador que se case con la gloria y mande a revisar y pida en un proyecto ver las medidas de coerción. Sobre todo el tema de la prisión domiciliaria. Porque ¿cómo puede ser que a usted, qué es lo que se hace cuando una persona viola
las leyes establecidas, porque por eso es que le acusan, porque usted está violando las leyes que están establecidas en el país, robó, mató, no se puede fumar estupefacientes, etcétera, etcétera, dentro de las leyes. Usted la violó. Y resulta que usted lleva un castigo por eso. ¿Cuáles son los castigos? Prisión. Al final, no en la prisión, en el juicio preliminar. Prisión, 10 años, 5 años, 3 años, pero prisión. Y de eso, en la medida de coerción, vamos a decir que te den 3 días. ¿Eso se llama castigo? No podemos ver las medidas de coerción. Pero no es lo que no podemos ver, magistrada. Y el legislador es lo que así lo ha establecido. No podemos verlo como un castigo. Pero no necesariamente realmente tendría que tener razón el legislador. De hecho, en ocasiones veo los medios de comunicación que dicen, se le impuso 3 meses de prisión preventiva por tal homicidio o por tal asesinato, y igual se le impuso 3 meses de medida de prisión preventiva a una persona que es un robo más simple, por ejemplo. Pero es que las medidas de coerción, de hecho, pueden ser reformadas, pueden ser variadas, pueden ser suspendidas por el juez, contrario a la pena. Las medidas de coerción no son sanciones, las penas sí. Y cuando el Estado te impone una medida de coerción, es a los fines de poder realizar una investigación. Y ya tú ves que son por 3 meses. Sí. Por 1 mes se puede dar la prisión. Sí. Igual te podemos dejar con una prisión domiciliaria. Igual te podemos poner un impedimento de salida. Son restricciones, ciertamente, a derechos fundamentales. Son restricciones. Sin embargo, no pueden verse como castigos ni como una pena anticipada. Y por eso te establecía ahorita que cuando hablamos de ese uso excesivo de la prisión preventiva, por eso yo entendía que hay un uso excesivo. ¿Por qué? Porque no podemos establecer que esa medida de coerción es un castigo, es una sanción, no. Alguien debe someter una ley que todos los que van a ser jueces deben caer aunque sea 5 días presos. No estoy de acuerdo. Ajá, ¿y por qué? No es un castigo. No estoy de acuerdo. No es una pena. No. No, pero sí, yo estaría de acuerdo que alguien someta... Es que el legislador estableció esas medidas, pero no necesariamente tiene razón. Para las personas que son sometidas a un proceso penal. Sí, pero es porque ya previamente es un y de hecho, pre-culpable. De hecho, o sea, al pasar por la Escuela Nacional de la Judicatura, si bien no somos sometidos a una medida de coerción, nosotros hacemos visitas carcelarias. Nosotros vamos a diferentes instituciones o estamentos de privación de libertad, y ahí verificamos la situación real de cada, de los imputados, de las personas privadas de libertad que allí se encuentran. ¿Usted cree, magistrada, que cuando ustedes van a visitar a los presos, ustedes van a ver la realidad? Y ahí voy a hacer la siguiente pregunta. Usted decidió, vamos a suponer, y es un ejemplo que estoy poniendo, que fulano de tal, que le cantó 3 años, su prisión sea en Najayo, hombre. ¿Cómo sabe usted que Roberto Pérez está preso en Najayo? ¿Cómo sabemos? Donde usted decidió. Bueno, ya eso depende... Bueno, va a depender, si se trata de la etapa de juicio, tenemos lo que es la etapa de ejecución de la pena. En esa etapa de ejecución tenemos un juez que verifica que esa pena que impuso el tribunal de juicio sea cumplida a cabalidad, como establece la ley, conforme al derecho y al sistema penitenciario. Entonces ese juez verifica de que se dé cumplimiento a esa decisión. Puede ser que el juez le imponga una pena a una persona, por ejemplo, en una cárcel, y puede ser que esté en otra. Eso ya depende entonces ya de algunos traslados administrativos, o que el propio imputado solicite ya cuando está en la etapa de ejecución ese cambio de cárcel o cambio de recinto carcelario. De igual manera puede tener prisión domiciliaria y puede estar en una cárcel. ¿En una cárcel? Sí, puede haberle dictado sentencia de prisión domiciliaria. Si el juez impuso una prisión domiciliaria, debe cumplirse a cabalidad. A lo que quiero llegar es, si hay un órgano, que no sea necesariamente el Ministerio Público, que tenga que ver más con los jueces, que dé seguimiento a una sentencia y que esa sentencia se esté ejecutando.
Tenemos el juez de ejecución de la pena. Muy Este bien. juez verifica de que esa sentencia se esté ejecutando. Ahora bien, esa sentencia debe ser una sentencia firme, que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, que ya no haya otro recurso por el cual pueda ser sometido ese proceso. Entonces, cuando ya el proceso es totalmente firme, entonces este juez de ejecución de la pena vela por ese seguimiento y es un juez más que forma parte del Poder Judicial. Y la etapa de ejecución es otra de las etapas de ese proceso penal. De alguna manera escuchamos y también visitamos algunas cárceles y uno escucha de los castigos. ¿Cuál es el castigo que tiene un imputado o una persona que ha sido acusada ya? Es estar, si es prisión domiciliaria, es estar privado de libertad. Si es pagar una multa o pagar una indemnización, es pagar eso, 10 millones de pesos, pagó y ya no hay problema, está suelto. Pero en el caso de la prisión domiciliaria, de la prisión carcelaria, no estoy, Okay. Puede ser que ya la prisión, 3 años. Ok, ya estamos hablando Eso de es pena. privado de libertad. Es lo único que le toca. Pero hay otros castigos. ¿Quién da seguimiento a esos temas? El juez de ejecución es el juez que vela todo lo concerniente o lo impuesto por ese juez en la etapa del juicio. ¿Y como cuántos jueces hay de eso? De ejecución de la pena tenemos uno por departamento. Cuando hablamos de departamento, por ejemplo, ustedes en el departamento mío, yo pertenezco al departamento de La Vega, tenemos un juez de ejecución de la pena que está en la provincia de La Vega. Y él tiene un equipo que Él tiene a su cargo tanto la cárcel de Cotuí y como las dos cárceles, tanto el CCR, que es la del nuevo modelo, como la cárcel pública de La Vega. Tiene a sus cargos esa y la de Moca también, por cada departamento. Ahorita le decía que la visita a las cárceles, todo se prepara para que todo esté ready, todo esté normal. En la etapa de que el juez acude a esos recintos carcelarios, son sorpresas. Te decía que eran parte de nuestra formación en la Escuela Nacional de la Judicatura. Nosotros visitamos esas cárceles y vemos lo que es la realidad. Ahora bien, el juez de ejecución, quien es el juez pertinente o el competente para verificar que se esté cumpliendo a cabalidad con esa sanción y cuáles son las condiciones reales de esa cárcel, debe también de hacer visitas. Esas visitas ya él la va a programar conforme a su agenda o conforme a los casos que tenga. Tengo como 4 amigos diputados, a los cuales yo le voy a hablar de ese tema, sobre el seguimiento, a ver cómo va ese proceso, porque de alguna manera todos hemos experimentado algún tema de cárcel y tenemos familiares cercanos que sabemos que tienen situaciones un poquito precarias, un poquito difíciles y hasta castigos. Mire, le puedo contar de alguien que en la cárcel de Najayo dormían 3 en la misma celda. Y hubo uno que parece, no sé, se volvió loco y mató a 2. Dentro de la Eran cárcel. 4. Dentro de la cárcel. Dentro de la misma celda. Mató 4. Y había uno que tenía mucha experiencia, le decía a otro que no tenía experiencia, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No se movió y los 2 salieron vivos, pero los otros 2 muertos. No le caben más penas al que mató. Entonces son de esas las situaciones, es decir, cómo llegó él a tener un arma dentro de del mismo recinto o dentro de la misma celda, porque fue con apuñalada que lo mató a los otros. Entonces, ¿tú crees que posiblemente tus familiares que están detenidos están seguros y no están seguros? Y son muchas y aquí voy a hablar con lo que establece el proceso, que es prisión domiciliaria, no ha de ser hacerlo sufrir de otra manera. Solo es privado de libertad, que usted no puede salir de ahí para hacer lo que usted quiera, sino que está privado de libertad, solamente privado de libertad. Y eso es hablar de derechos humanos. Y yo sé que no tiene que ver con la decisión que toma el juez, porque el juez dicta una sentencia y hay otro departamento que lo tiene que ejecutar. También el juez de ejecución es apoyado, o sea, se colaboran también con el sistema de prisiones, que eso sí tienen que ver con lo que es la alimentación de las cárceles,
la adecuación La sanitaria, cantidad de la presos cantidad, en una celda, exacto, que el tenemos hacinamiento. lo mismo que en las escuelas, que 30 alumnos para un profesor. No le puedes dedicar el tiempo El necesario. tiempo De igual necesario. manera, cuando en una celda hay 4, tú no puedes tener control de los 4 que están ahí. Entre 3 se ponen de acuerdo y masacran o matan a uno que está ahí solo. Entonces el Y la sistema vida, la de... historia de esa persona cambia a partir de haber estado. Y lo digo por lo que establece el derecho Claro. per se, que ha de tener el derecho todo ser humano. No importa, imputado, víctima, todos han de tener el derecho. Que el imputado no vio el derecho que tenía el otro en el momento en que ejecutó la acción, pero aquí no vamos a nosotros a hacer el ojo por ojo, diente por diente. No, ya Sino eso... hay que respetar los derechos de todo. Su experiencia, magistrada. Es que cualquier ciudadano, independientemente de que tenga una condena o no, tiene derechos. Y esa persona, aunque esté privado de libertad, debe de ser resguardado. El Estado, que es quien tiene esa persona privada de libertad por los hechos que ha cometido, deben de resguardársele todos sus derechos. Entonces esa persona también tiene derecho hasta a una recreación, tiene derecho a una alimentación, a vestimenta, a educación, todos esos derechos. El juez de ejecución de la pena, tanto como la Dirección General de Prisiones, deben de velar por garantizar todos y cada uno de los derechos de esa persona que esté condenado, esté guardando prisión o cumpliendo una pena impuesta por un juez. Se identificó cuando dijo que se hizo jueza o la hicieron jueza y dice que le gusta y no le serviría esta entrevista para poder pasar a la Suprema Corte de Justicia. Están haciendo entrevistas ahora. Yo ¿No le creo gustaría estar por ahí? Yo creo que es un anhelo de todo juez llegar a uno de los tribunales superiores y claro que sí, que entiendo que sí, que llegará el momento. Pero se debe motivar a ir. Llegará el momento. Llegar Claro. porque usted tiene la capacidad para Gracias, llegar gracias. a estar ahí y esta entrevista tal vez podría servir. Y una de Así es. de las mociones que hay es que de alguna manera se deberían eliminar las entrevistas y verlo desde el punto, porque hay gente que tiene experiencia en otros tribunales y tiene un histórico y tiene una carrera, y entonces por un tema de una entrevista que le hace un partido posiblemente opositor, que no lo quisiera ver a usted ahí, le hacen unas preguntas un poquito complicadas, en vivo, yo no creo que es lo más factible. Ahí también los legisladores deberían establecer algunos puntos para la toma de decisión, que antes los jueces de la Suprema Corte de Justicia estaban establecidos por el Congreso. Pero ahora es y aquí no quiero, y no lo involucro a usted en este sentido, en mi comentario, sino establezco porque la decisión de eliminar a 3 eminentes jueces, no sé, y las entrevistas fueron magistral, no sé cómo surge por una decisión. Ahí también los legisladores deberían buscar que ante el caso de un empate haya otro que tenga que venir para hacer su votación y que no sea necesariamente de un partido X. Así Magistrada, feliz de haberla tenido en esta tarde y de sus comentarios. Le auguro éxito. Le pregunté de su experiencia, qué es lo más, y insisto en la pregunta de lo difícil para un juez, en aquellas decisiones en que parece que la persona es y no es culpable. Parece que es o no es culpable. Es decir, cuando veo que la persona no tiene cara de ser culpable, aunque yo sé que usted no ven cara. No, para nada. La voy a dejar que responda usted. Para nada. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias nuevamente por la invitación. Te decía que no vemos caras, no vemos rostros, vimos simplemente ciudadanos que están buscando justicia, algunos, otros entienden que se le debe hacer justicia. Verificamos los elementos de prueba. Los elementos de prueba son los que le van a establecer al juez si esa persona es inocente o es, al contrario, es culpable del hecho que se le está indilgando o se le está imputando. Regáleme para hacerle esta última pregunta. ¿Ustedes no reciben una llamadita por atrás para tomar una decisión? Para nada. El juez es totalmente imparcial.
El juez no puede tener ninguna injerencia al momento de tomar su decisión, ni externa, o sea, que formen parte, no formen parte de lo que es el Poder Judicial, ni interna tampoco por sus compañeros. Muy bien. Muchísimas gracias, magistrada Dariana Linares Corporán, por estar con nosotros y darnos el privilegio de esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias por estar en sintonía con el Poder Municipal. Santiago Guzmán estuvo nueva vez con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Y por favor, no se mojen.